Entrevista con Germán Pardo García. Germán Pardo García es uno de los grandes poetas de América. Cumplido ya tal como lo anunciara Gabriela Mistral, tras la lectura de su libro Júbilos ilesos en una carta, hoy histórica, fechada en Madrid el 25 de octubre de 1933. La obra de Germán Pardo García es no solamente rica en calidad, sino que lo es también en cantidad. Desde 1930, en que aparece su libro Voluntad, hasta 1971, en que da a la luz pública su Apolo Termidor, el poeta no ha dejado de crear. Ahí está su larga bibliografía: los cánticos, los sonetos de convite, poderíos, presencia, claro abismo y muchos títulos más que dan fe de su fuerza creadora constante. Sí, Pardo García es un poeta de grandes alientos y sorprendentes perfecciones. Leopoldo de Luis ha dicho de él: Germán Pardo García, voz al rojo vivo de América, y ha sido llamado voz última y profética, voz de la tierra, tierra misma. Con este poeta, con este hombre singular, platicamos en su casa, en esa su casa que es también cueva de ermitaño, estación de fructíferos partos y campo de elevación de su pensamiento joven. Porque Pardo García, aunque nacido en Colombia en 1902 y habitante de la Ciudad de México desde 1951, sigue siendo un hombre joven y fuerte intelectual y físicamente. Delgado como el alambre, pero resistente como el acero, es este Germán Pardo García. Hay una fuerza en él que nos causa admiración y una ligereza casi de ave en vuelo que nos sorprende. Sí, el poeta Germán Pardo García parece haber hecho un pacto con el tiempo, pues el tiempo pasa por él sin destruirlo. Es todo vitalidad. Pero entremos en su casa, en esa ecuación indespejable donde el álgebra y la mística matrimoniados cantan, se transforman en altísimo vuelo poético. Ya dentro, no sabemos si hemos penetrado en el pasado o en el futuro. Tal vez en ambos adjetivos hemos puesto los pies, conjugándolos con misteriosos adverbios y con verbos mágicos. Y se rompe el silencio, para hacerse humanidad en el recuerdo y en la voz del poeta. Háblenos de su ayer, le decimos. Un aire como de cuarta dimensión invade la estancia. Nosotros, mientras Germán Pardo García piensa, recuerda, recitamos por dentro los tercetos de un soneto suyo de Apolo Termidor que dicen: porque así es el instante en que la vida regresa de galácticos desiertos y cuando puede al orbe sometida, contemplar con los ojos abiertos la cuarta dimensión desconocida donde cantan los pájaros ya muertos. De pájaros ya muertos nos habla el poeta. Yo no conocí a mi madre, yo tenía 2 años cuando ella murió. A su muerte, mi padre, que a la sazón ocupaba el alto cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, 1905, al quedar viudo y sin nadie que cuidara a mis hermanos, prematuramente huérfanos, y a mí, nos puso al cuidado de una ama y bajo cuya tutela nos trasladamos a unas pequeñas propiedades agrícolas que mi padre tenía en las estribaciones de los páramos andinos, en el centro de la gran cordillera oriental. Allí, en aquellas enormes soledades, se conformó mi espíritu de acuerdo con una vida en extremo dura y en ambiente de profunda, maravillosa y en ocasiones agobiadora soledad. A más de 3.500 metros de altura se desarrolló mi infancia y mi primera juventud, al contacto con los seres legítimos del mundo, los humildes agricultores colombianos. De ellos y a su arrimo conservé para el resto de mi vida una capacidad íntima para el amor a la tierra. Todo lo que pueda existir en mi posterior trabajo poético, iniciado hacia 1915, lo debo a los jornaleros de la tierra colombiana. Yo mismo jamás he podido ser otra cosa que un agricultor que, en medio de las grandes metrópolis, Roma, París, Madrid, México, se siente extraño y no desea otra cosa que tornar a consumir sus postreros años en el agro colombiano. Germán Pardo García casi cierra los ojos para ver los páramos andinos. Norte. Su primer libro tenemos entendido que fue Voluntad, 1930, pero díganos todo lo que recuerde de lo que escribió antes.
Germán Pardo García. En realidad mi primer libro fue Voluntad y apareció en Bogotá en 1930, pero con anterioridad había escrito más de 200 poemas, ahora perdidos porque no es posible rescatarlos de tanto periódico y revistas en donde aparecieron. Lo primero que pude reunir fueron los pocos poemas coleccionados en Voluntad, trabajo inicial que se resintió de calidad consumada, si bien aquí y allá apuntaban. Como dijo Gabriela Mistral al referirse a ese libro y al comentar el inmediato posterior. Los júbilos ilesos, asomos de verdadera poesía, comencé a escribir poesía en 1915, bajo la inspección severa de uno de los más grandes clásicos que Colombia y América han tenido. Don Antonio Gómez Restrepo, figura cimera aún en España, en donde se le ha llamado el Menéndez Pelayo de América. El resultado de aquella vigilancia del maestro Gómez Restrepo fue el aprendizaje, riguroso hasta de los últimos secretos de la retórica. Por ello se ha observado que uno de los fenómenos fundamentales de mi trabajo poético es la adecuación a lo más claro del clasicismo, que, opinan, es sabido aligerar de lo que ya no es posible aceptarlo, para ser transformada por mí en poesía contemporánea, pero sujeta al rigor de la lucidez de los mayores clásicos de España. Precisamente en estos días, un crítico mexicano escribió un breve ensayo sobre la totalidad de mi poesía y lo llama Germán Pardo García, el último de los clásicos. Norte. Cambiando de tema, ¿qué sabe usted como hombre y poeta de la soledad? De esa soledad que aquí en su casa se respira, casi se palpa. Germán Pardo García. Toda la razón física y mental de mi existencia se apoya en la soledad. El hombre que cuando niño toleró, como yo lo hiciera, los indecibles páramos colombianos, no podrá, para el resto de su vida, desalojarlos de su alma. La grandiosidad de los yermos páramos de América estructura una especie de hombre producto típico de este continente fantástico. El hombre de las cumbres andinas, reciamente solitario, cósmico por nacimiento y por atavismo, el ser ontológicamente solo sobre el mundo, sin más compañía que la montaña, la bruma y su ambiente, la bestia. Esencialmente soy un producto físico y espiritual de los Andes colombianos. Detrás de toda mi obra está la fuerza de esta naturaleza brava, hostil para el hombre que le es extraño, pero hospitalaria, amante para sus hijos desamparados. Norte. Usted, por medir la oscuridad, gritó en la angustia. ¿Qué sabe de la angustia? Germán Pardo García. La angustia ha sido otra de las constantes de mi obra. No es posible explicarlo con términos usuales, pero intentaré hacerlo. Se nace angustiado como se nace blanco o negro. Extrañas confluencias, motivadas, como dice la ciencia, por los hereditarios genes, dotan al ser, lo predestinan a la angustia. Son complejos procesos anatómicos, viscerales, acaso, que dan como producto otro ser tan típico en la naturaleza, como el forjado por la congelación de los páramos, el hombre angustiado. El prodigioso psiquiatra francés Dupré podrá ilustrarle a usted más que yo mismo sobre esas profundidades del hombre actuando en función de la angustia por génesis. Obsérvese la alusión que se hace a la genética por desconocer la adaptación masoquista infantil. Yo he dedicado muchos poemas, específicamente al canto de la angustia, pero en total soy un sumando directo de la angustia, dentro de una cantidad absoluta de cifras abstractas. Una angustia tremenda llena la casa, y las paredes parecen que van a estallar de angustia. El caballo del silencio cabalga con su jinete angustiado por mi imaginación. Germán Pardo García pierde sus ojos, angustiados por los rincones. El pito del camotero que pasa por la calle nos hace volver al otro tiempo, al presente, pienso yo, sin angustia, o por lo menos con la angustia atemporada. Norte. ¿Qué canciones populares de su país y de su infancia recuerda en este momento? Le preguntamos para aligerar la tensión angustiada. Germán Pardo García. En realidad, lo típicamente popular colombiano no está presente ni en mi vida, ni, en consecuencia, en mi obra, por una razón fácil de ser explicada. La parte geográfica de Colombia en donde crecí
No es la que está decorada por los maravillantes colores tropicales, ni por la música de un pueblo que al contacto con el color, con los grandes ríos, con la musicalidad de la fronda frutal, se convierte en pájaro poblador de esa misma floresta, canta como las alondras y se viste de color como las frutas. Mi zona geográfica es el páramo gris y sin otro sonido que el huracán nocturno, que arreda y empavorece. La niebla eternamente blanca lo envuelve a uno por completo, le aguza, eso sí, el oído, y por medio de este sentido que en cierto modo reemplaza en la tiniebla a los ojos, oye uno la única música del páramo, mimetizado por completo con la naturaleza, asimilado al color del esparto de la paja. El diostedé, que emite únicamente 3 notas monocordes que le dan al sombrío paisaje un encanto misterioso y desgarrador. Norte. Bien, háblenos hoy, como en los sueños corpóreos, de los colores y de cómo han evolucionado para usted. Germán Pardo García. Los sueños corpóreos es quizá el libro mío en donde la angustia se sublimó y alcanzó zonas extraterrestres. Un sagaz crítico colombiano llamó a este libro la metafísica de la angustia. Todo lo humano que esta sensación psíquica tiene, sus enigmáticos trasfondos, se transformó en los sueños corpóreos en una evasión, unas zonas que el gran Tito Lucrecio Caro fue el primero en llamar la metacomia. Es decir, una porción del universo intermedia entre nuestro cosmos más o menos tangible y las dimensiones en donde comienza a operar la mentalidad de un Einstein, capaz de intuir hasta el más pequeño ruido de las esferas ya escuchado por los insignes pitagóricos. En los sueños corpóreos el color existe como una transformación ultraterrena de las evoluciones de la luz. Aquí se cumplen los fenómenos de la claridad desintegrándose o volviéndose de extraña refracción, dentro de una gota de agua o en la franja de una nube distante que de pronto, en lapso de segundos, cambia de forma y coloración. Este es el único color que aparece en mi obra, el metafísico, no como concreación filosófica, sino como algo que está más allá, como la semántica de este fonema lo dice, de la naturaleza. Para poder entrar en la verdad desnuda de este libro se necesita, por desventaja para mí, de una iniciación en ciertos misterios, como todos los grandes misterios esotéricos. Esto es algo que, repito, priva sobre toda mi obra. El que quiera penetrar en el núcleo de mi obra debe estar dotado de un principio de esotéricos secretos. Norte. Por desgracia para nosotros, maestro, aún no estamos maduros ni lo suficientemente iniciados para ir tan dentro en su poesía, pero algo entendemos. En uno de sus sonetos usted dice: así la gloria del amor fue mía. Bien, ¿qué ha sido para usted el amor? Germán Pardo García. El amor en mi vida y en mi obra han sido una penetración del ser en la naturaleza misma. En mi poema Mujer Naturaleza, algo de lo menos deficiente que yo he logrado crear está perfectamente explicado. Una simbiosis de mujer-tierra, vale decir, la mujer con las potencias terrígenas y la tierra, siempre madre, con los atributos de la mujer. El amor es para mí un portentoso panteísmo. Fijarlo en el sexo, en las formas, en los simples accidentes de la naturaleza en constante evolución, ya es un común detalle. El amor es una ley genésica universal. No solamente es amante del hombre macho que se confía por entero a la mujer, sino el macho hombre que se posesiona de la naturaleza. Viajero del espacio entre la sombra, mis caudas llevan estupor de siglos. Son 2 versos del poema Mujer Naturaleza de Germán Pardo García que se nos vienen en el breve hueco, sin muros, de una pauta a la memoria y volvemos a preguntar. Norte. Hemos hablado del amor, pero háblenos usted ahora de esas islas con sed en que habitó. Háblenos de esas islas de una amargura que el equinoccio escala. Germán Pardo García. No es posible aplicarle a mi trabajo poético una explicación exacta de ubicación, de cosa determinada y luego olvidada y después recordada,
para llegar aquí a la consecuencia, más científica que filosófica, de que nuestro conocimiento no es sino el resultado de un recuerdo, como dice Platón, es decir, un empirismo vital como lo es el arte. Todo lo que aparece en las páginas de mis libros no es en suma sino la filtración de cosas remotísimas a través de las imágenes. Sus relaciones directas con determinadas fases del mundo pudieran no ser otra cosa que una evolución de aquella angustia de la que ya hablé a usted y que en un hombre introverso como yo busca necesariamente unos cauces evasivos. Norte. ¿Qué es la poesía para usted? Germán Pardo García. Razón de ser de mi vida. No imagino que otra cosa hubiera podido ser yo, fuera de ser poeta, pero le ruego comprender que para mí ser poeta es sintomático de acción arrolladora. La semántica de poesía en griego es creación. Por este aspecto, yo he sido un creador en múltiples aspectos. He sido agrícola y eso es creación. He sido atleta y eso es desarrollar la forma humana hasta lograr armonía. He sido amansador de caballos y eso es dar a una criatura hermosa y brava musicalidad de paso y elegancia de forma. He sido, y no se extrañe, agente de anuncios y eso es acción, es decir, poesía. He fundado 14 revistas y eso es creación. En medio de ese brutal desbordamiento de actividad humana, un común denominador, la poesía. Ya en los umbrales de los 70 años, continúo siendo un hombre perfectamente afirmativo. Toda pasividad me causa desdén y tremendo desencanto. Yo suelo comprender inmediatamente la capacidad de un hombre por su acción cotidiana, por la energía del paso. Caballo u hombre es para mí lo mismo. Le mido su fortaleza por su desplazamiento hacia adelante. Eso es para mí la poesía, la acción sin tregua. Norte. ¿Cree usted que habrá poesía mientras exista una mujer hermosa, como se ha dicho, o mientras exista la humanidad? Germán Pardo García. El hecho de afirmar que habrá poesía mientras exista una mujer hermosa es un frágil concepto romántico. La mujer no es sino uno de los puntuales de la creación, admirable, digno de la naturaleza, pero en torno a ella existe el universo, de la que ella misma forma parte. Yo diría que siempre habrá poesía mientras exista el universo. Norte. ¿Qué piensa usted de los poetas jóvenes y de su manera de enfrentarse a la poesía? Germán Pardo García. Profundamente me inquieta ese aspecto del mundo, el de la poesía escrita por los jóvenes. A pesar de que soy un anciano en poderosa actividad, eso sí, observo a diario con sumo interés la evolución de la poesía en la mente de los jóvenes. Es algo extraordinariamente complejo poder definirlo con certidumbre. Alcanzo, lo digo con cierta inquietud, a intuir un vago alejamiento de los jóvenes, de la poesía esencial. Quizá no sea únicamente de la poesía, tal vez de la existencia misma. ¿Acaso el hombre contemporáneo, con un excesivo peso de angustia sobre su espíritu, haya concluido por ver con hondo desencanto al hombre mismo? Y, por consecuencia, los poetas jóvenes, sin que ello sea un fenómeno en que generalizarse pueda, tienden a no encarar los problemas humanos y a darle absolución exacta por medio de la poesía. La juventud de ahora puede ser causa de análisis de apasionante interés, como ninguna antes, porque corresponde a la evolución más desconcertante y grandiosa del mundo. Querer decir algo justo, preciso, sobre la juventud es algo tan temerario como querer fijar en una fórmula matemática definitiva la identidad de ciertos cuerpos remotísimos, a los que los físicos de hoy denominan los quasars. Norte. ¿Cree usted que la tecnocracia puede ser un peligro para la actitud creadora del hombre? Germán Pardo García. Por el contrario, la técnica es una de las maravillas de nuestro mundo presente. Yo mismo he trabajado ya dentro de la problemática de la técnica. En mi más reciente libro encontrará usted poemas como El poeta, el hombre, Ruiseñor, Secuestro,
y muchos más que están creados por mí bajo la poderosa sugestión de la técnica. Creo que Apolo Termidor, ese libro, está inspirado casi todo por la técnica. El que lo lea con cuidado encontrará en sus páginas la poesía de la tecno. El poeta es la estatura máxima del hombre, enfrentado a la vida y a la muerte. Norte. ¿Hacia dónde cree usted que va la poesía? Germán Pardo García. Precursora de todos los descubrimientos contemporáneos, la poesía no va detrás de nada. Por el contrario, va adelante de todo, conducida por el genio más grande que el orbe ha producido, Albert Einstein. Pero advierta usted que como consecuencia, el poeta de hoy tiene forzosamente que ser un iniciado en los inescrutables procesos físico-matemáticos que rigen hoy al cosmos mediato y al inmediato, al tangible e intangible. El gran poeta de hoy es una repercusión remota de los grandes presocráticos, de los que la filosofía y la ciencia, más esta que aquella, continúan alimentándose. Yo, sin comprenderlo, porque ellos son muy pocos los hombres que existen, voy tras las huellas del más grande poeta de todos los siglos, Albert Einstein. Alguna de sus ecuaciones, la nuclear, la primera, es todo un inmenso poema lleno de magia, de poder, de asombro, de pavor. Norte. Usted es un poeta en continuo estado de creación. ¿A qué cree que obedece esa actitud? Germán Pardo García. Los poetas cósmicos alemanes, lo he declarado siempre, en poetas como Hölderlin, Morike, Schiller, halló mi espíritu lo que más le placía y aquello hacia lo que más se orientaba. El cosmos, vuelto místico por obra de aquellos líricos grandes como otros no existen en el mundo. Ellos me dieron el sentido de la musicalidad lejana. Novalis, especialmente, que alguna vez exclamó apoyándose, quizá, en Pitágoras, oigo el rodar de las esferas. Norte. ¿Es la poesía un signo de juventud, de asombro ante la vida y sus misterios? Germán Pardo García. La poesía no es un signo de juventud ni de ancianidad. La poesía es en sí misma como lo es la luz, pero no la luz abstracta. La luz es materia. Einstein logró pesarla. La luz pesa. La poesía es eso, la luz con densidad de materia pesable y transfundible. Norte. ¿Por qué cree usted que las masas viven ajenas a la poesía? Germán Pardo García. Las masas siempre han sido ajenas, parcialmente, al hondo misterio poético. Les roza la epidermis la poesía simple que no ha evolucionado hacia las supremas perfecciones. No es este un defecto de las masas. Los sentidos humanos tienen una limitación que asombra, pero a medida que la neurona en los hombres superdotados logra una mayor sensibilidad, los acontecimientos de la belleza son cada vez más accesibles al hombre. Así como no es humano, ecuánime, pensar que el ser común entienda a los físicos matemáticos, pero sí sepa los rudimentos de los números. Asimismo es lógico admitir que la auténtica poesía, la profunda, solo es accesible a los iniciados. Como en Grecia los oráculos de Delfos al hierofante, por lo común, los sentimientos de la bondad, del bien, de las llamadas virtudes cotidianas, están en poesía, al alcance del hombre simple, sin iniciación alguna. Empero, recuerde usted que con los mejores sentimientos del hombre se ha escrito la peor poesía del mundo. Norte. ¿Es la poesía un acto de origen divino o humano? Germán Pardo García. Lejos de mí suponerle a cualquier acto humano origen divino. Yo arranco, en lo modestamente científico que soy, del gran materialista Tales, hacia el año 600 antes de nuestra era. La poesía es un fenómeno material al que el superhombre, porque el poeta es superhombre, le insufla un soplo de misterio. De ahí a creer en divinidades hay distancias imprevisibles. Soy agnóstico por completo, voy tras las huellas duras pero exactas, de Lucrecio, continuador de Epicuro, de todo cuanto es cierto en la gran naturaleza. Norte. Ha vuelto la primavera. Se sabe porque es más diáfana la plenitud de los ámbitos. Ha dicho usted,
¿Es la poesía una primavera perenne? Germán Pardo García. La poesía marcha al unísono con los procesos naturales, es una consecuencia de ellos. Todo lo que se relaciona con la tierra, en suma, con el cosmos, afecta a la poesía, porque ésta es su máxima expresión. Volvemos a los presocráticos y a Platón. El arte es una prodigiosa experiencia de los sentidos, el recuerdo de algo que vimos más allá de otro recuerdo, regresión. Y aquí pusimos fin a nuestra plática con el poeta Germán Pardo García, hombre a quien todo le importa, hombre quien sigue a sus años ocupándose en cosas increíbles, desde los más rudos quehaceres domésticos hasta la aparición continua, en los extremos del universo detectable, de formas apenas sospechadas. Poeta en suma que acaba de publicar un libro, que son dos, Apolo Termidor y Gavilán al destierro, de 385 páginas y en el que se enfrenta poéticamente a todos y cada uno de los misterios. Este es pues el hombre, este es el poeta candidato al Premio Nobel por Colombia, una especie de alquimista, de místico, de físico y de matemático, dentro de la luz de la poesía del siglo XX, señor de la angustia y la pluma y maestro en el difícil arte de escuchar la música de las esferas. Poeta que ha cantado toda su vida la angustia que sintió cuando a los 2 años de edad lo abandonó su madre para siempre. Tomado de Norte, Revista Hispanoamericana, número 245, enero-febrero de 1972. Suscríbete a mi canal, regálanos tu like o me gusta, déjanos tus comentarios y comparte. Activa la campanita para recibir las notificaciones.